bueno, utilizo gracias a las damas de Burdeo, y me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo necesito que tú lleves gente porque es una actividad práctica lo que tú tienes que hacer. Tu sección o tu exposición es ojalá que puedan ir tus pacientes a hablar de lo que tú haces ahí. Entonces yo le dije, padre, tengo un grave problema con esa petición porque yo soy un psico-oncólogo y los psico-oncólogos trabajamos con pacientes terminales. Entonces tengo dos problemas. La mayoría de mis pacientes ya se murieron, que podrían ir a contar lo que hago con ellos, como terapia. Y la otra gran parte de ellos, lamentablemente, no está en condiciones de ir a hablar. Yo no solamente trabajo voluntariamente para mis jefas de las damas de Burdeo, también trabajo en otros lugares y con otros pacientes. Entonces, lo que se me ocurrió fue tratar de invitar a mis pacientes de alguna manera acá, pero en base a recuerdos, en base a frases que ellos me plantearon alguna vez, y se los voy a contar. Y por eso le decía, no te preocupes de la luz, después se van a dar cuenta por qué. Bueno, en general, mi pega con las damas de Burdeo tiene que ver con acompañamiento a los pacientes, psicoeducación, que no necesariamente es un trabajo que hace un psicoterapeuta, un especialista en clínica. La psicoeducación tiene que ver, como bien lo dice, meterse en temas que no necesariamente tienen que ver con psicoterapia propiamente tal. Tiene que ver con enseñar incluso cómo armar una rutina diaria a una persona que tiene cáncer de mama y tiene dificultades o tiene depresión. Hacer de repente pegas que no corresponde, por ejemplo, no sé, apoyo kinesiológico, los tipos de movimiento, ejercicio o actividades para recuperar cierta movilidad cuando hay una operación, una mastectomía total, por ejemplo. Ir a las casas de repente de los pacientes y conversar con su familia, meterse en temas que de repente a lo mejor un educador lo podría hacer mucho mejor que yo. Apoyo en crisis, obviamente, es parte de la tarea de un psicólogo que trabaja con personas que están viviendo el cáncer como enfermedad. Y psicoterapia a pacientes oncológicos. Esto es lo más complejo, porque estos son procesos largos. No necesariamente tienen que ver con el deceso de la persona, porque uno empieza a generar vínculos con la familia de los pacientes. También lo voy a explicar más rato y se van a dar cuenta por qué también digo que uno genera vínculos con las familias de los pacientes. Bueno, ¿de qué se hace cargo un psico-oncólogo? Del sufrimiento. El sufrimiento es muy diferente al dolor. El dolor tiene que ver, obviamente, con la enfermedad, con la enfermedad de un órgano, con el tratamiento que se tiene que hacer de cierta dificultad, que por lo general se trata con todas las herramientas que tiene o dispone la medicina para tal hecho. El sufrimiento es un concepto mucho más global, es mucho más complejo, porque involucra la totalidad del ser humano. Como bien dice ahí, es un fenómeno mucho más amplio del dolor, abarca dimensiones tan potentes como, por ejemplo, los vínculos, las relaciones humanas. Una persona que tiene cáncer y está moribunda o está terminal, principalmente siente muchas amenazas. No solamente la amenaza de morirse, de pronto incluso hablar de su muerte con su hijo, su esposo o su familia también es una amenaza. Ver a las personas sufrir también es una amenaza. Enfrentarse al dolor progresivo, que significa vivir su enfermedad, también es una amenaza. Por eso una de las principales características del sufrimiento tiene que ver con eso, que muchas cosas se vuelven amenazantes. No solamente el tema de morirme, en el fondo, es lo que me preocupa. Y a lo mejor nos vamos a dar cuenta después que ciertos pacientes terminales, lo que menos les preocupa es morirse. El proceso es lo complejo. Como bien dice ahí, el dolor puede ser aliviado con analgésicos, pero el sufrimiento requiere mucho más que eso. Requiere conversación, requiere escucha, requiere mirar a los ojos, requiere de pronto acompañar y decir, no estás solo, no estás sola.
uno de los relatos que yo traigo de uno de los pacientes que me tocó ver, que ya falleció, y lo traía como ejemplo para ver como diferentes formas de enfrentarse al momento de morirse, siempre lo voy a recordar y por eso lo puse. Me decía, yo tuve una vida de escueve, lo pasé bien, me perdoné a todos, lo voy a venir a penar, me dijo. Así que cuando se le corte la luz o le muevan cosas, soy yo, salúdeme, me dijo. ¿Ah? Es un paciente que tuve la suerte de acompañar en su proceso durante un año. Le habían dado primero 6 meses, pero terminó durando un año. Y es un ejemplo de cómo de pronto la gente cuando muere y está en paz, puede vivir un proceso, entre comillas, sano. También traje otro ejemplo de personas que en realidad no enfrentaron la muerte o el momento de manera muy agradable, que no fue muy simple. Por ejemplo, el caso puntual de una mujer que me toca conocer que había sido mamá hace 8 meses, que le encuentran un cáncer pancreático terminal y le dicen que usted va a durar 6 meses. Entonces me decía, pero ¿cómo yo voy a poder irme tranquila si toda mi vida quise ser mamá, ahora que soy mamá me quedan 6 meses? Me decía, yo me voy a morir antes de pena que del cáncer. Entonces, esos son tipos de cosas con las cuales uno se encuentra. A eso me refiero yo cuando hablamos de sufrimiento. Eso no necesariamente es dolor, propiamente tal. Otras personas también que también ocurre y ocurre mucho, personas que han logrado vivir bastante tiempo, 70, 80 años, que están en proceso de morir, y a uno le dicen, mire, ¿sabe qué? Yo tuve tantos hijos, los crié, ya me puedo ir tranquila. Pero lo que no quiero es terminar muriendo como una cosa. Entonces ahí hay un tema importante y yo reflexioné también sobre el tema de la eutanasia para poder venir a conversar hoy día con ustedes, porque si bien la eutanasia es un tema que está como súper en el tapete y todo el asunto, está lejos por ahora en nuestro país de estar en términos de tapete como para la legislación. De hecho, hace poco en la noticia salía que ni siquiera la eutanasia está en la agenda de este gobierno. El gobierno lo deja súper claro, no está en nuestra agenda, no vamos a conversar ese tema, independiente que el senador Rossi y otros más hablen sobre el tema con otros intereses en realidad. Entonces, yo me preguntaba cómo sería el contexto del psicólogo o el psicooncólogo o la psicooncóloga enfrentado al tema de, en Chile, funcionar a la eutanasia. Y lo primero que uno se consulta como psicólogo es decir, la vida es un regalo para algunos, es una responsabilidad para otros, es una dificultad para otros. Pero no sé si la vida tenga que ver o la muerte tenga que ver con qué condiciones tengo. O sea, ¿a qué voy con esto? Estamos muy acostumbrados a que no hay que sufrir, apretar un botón y listo, uno se cocina algo y se come algo, como que todo está muy mecanizado. Al parecer también estamos llegando a ese punto con la muerte. El sufrimiento tiene que tener un sentido. El sufrimiento por algo ocurre en la biografía de un ser humano. Algo enseña. Alguna lógica debe tener pasar por ese sufrimiento. Tener esa enfermedad terminal tiene que tener algún sentido, no debe ser azar. Y no sé si la vida tenga que ver con que la vivo siempre y cuando yo tenga las mejores condiciones para vivirla, y si en realidad voy a tener dolor y lo voy a pasar mal, entonces mejor aplico eutanasia. Respeto absolutamente a las personas que están a favor de la eutanasia y todo el tema. De hecho, en los Países Bajos esto ya funciona hace bastante tiempo. Pero hay que cuestionarse, como psicólogo por lo menos, psicooncólogo, si al final la salida va a ser esa. Si a lo mejor en unos años más, 20, 50 años más, la eutanasia existe en Chile, ¿irá a tener mucho sentido acompañar a los pacientes? ¿Irá a tener mucho sentido mirarse a los ojos, acompañarse, sostener la situación cuando la cosa se ponga difícil? Hablo desde la perspectiva de los psicólogos, yo no me meto en nada en el tema médico, ese es otro tema totalmente diferente. Es únicamente la perspectiva desde lo que yo hago. Me habría gustado mostrarle algunas cosas, algunas fotos.
en especial una en particular de una niña de 6 meses que vive en La Serena, que tiene meningitis y que en este momento está luchando y dándole la pelea a la meningitis. Y tiene que ver con una asociación de padres de hijos oncológicos, que se llama, está en Facebook, y traía la foto de ella porque me interesaba principalmente que conocieran casos en que no solamente hay gente que se enfrenta a la muerte cuando está terminando su vida, sino que también hay gente que se enfrenta a la muerte cuando tiene 6 meses de vida. Y eso también es un cuestionamiento ético que tenemos que hacernos. Es un tema súper relevante. Les voy a mostrar la foto de la Mía Isidora. Mía Isidora Gress tiene 6 meses. Yo la traje, esta foto no tiene nada que ver con este tema, pero ¿por qué la traje? Yo me partí formando como psicólogo, como clínico infanto-juvenil. Esa es mi área principal de formación. Y para mí es recontra importante no olvidarme que existe mucho niño hoy en Chile y niña que está viviendo la enfermedad del cáncer. Porque la traje a ella, la idea era terminar con esto. Ojalá que puedan acordarse esos ojitos cuando recen los que rezan, y acordarse de ello hoy día y poder tenerla en sus oraciones. Tiene 6 meses, está dando la pelea muy fuerte. Agradecer solamente, fue una exposición un poco complicada. 3 recuerdos, ahí nomás. Ya. Adriana, 70 años. Con mi familia no puedo hablar de mi muerte. Se ponen a llorar y termino subiéndole el ánimo. No le tengo miedo a morirme, mi miedo es morir convertida en una cosa. Tuve 7 hijos y los crié sola. Si puedo hacer eso, ya puedo morirme. Ese es un caso muy particular. Me tocó acompañarla, no son casos de acá de San Bernardo, eso es súper importante que lo deje claro. Por lo general uno en estas exposiciones no lleva casos de la comuna, porque no sabe quién puede estar escuchando. Entonces es súper particular. Y todos estos casos están absolutamente autorizados por los pacientes en su momento, cuando estaban vivos, y por su familia. Así que eso era importante plantearlo. Patricia, 23 años, no quiero morir. Ese es un tema. Es diferente el ciclo vital que tiene Adriana a lo que está viviendo Patricia, obviamente, de 23 años. Mi hija tiene 8 meses. ¿Quién la va a cuidar como yo? Ese es un tema para la mamá, obviamente. Esa es la vida misma. Esperé toda la vida ser madre y me quedan 6 meses. Ella se refiere a que le quedan 6 meses de vida. Me voy a morir de pena antes que del cáncer. Y Hugo lo cumplió. No es la primera vez que me pasa. 54 años, ya me perdoné y perdoné a todos. Importante, Hugo está en un momento muy agradable de aceptación, de tranquilidad, de plenitud. Que es raro hablarlo frente a la muerte, pero él estaba en esa etapa. A lo mejor hubiese tenido más tiempo de hablar de las etapas del duelo y haber sido algo más técnico, pero en realidad no es el contexto. Mi vida fue la raja, lo dijo textual, eso está citado, no estoy diciendo yo. Lo voy a venir a Bernardo, me decía. Cuando se le corte la luz o le muevan algo, soy yo. Salúdenme. Hugo, gracias. Entonces, un aplauso para Hugo. Bueno, aplauso para Hugo, por favor. Porque uno decía que uno forma vínculos muy estrechos con las personas y no solamente con la persona que fallece, sino que sigue relacionándose con los familiares. Estuvo espectacular la exposición que estuvo antes que yo. Me habría encantado haber llegado más temprano, porque habría aprendido muchas cosas por el ratito que estuve. Fue muy bonita la exposición. En el caso de Patricia, el 4 de marzo, el esposo me mandó fotos del primer día de clases de la hija. Con 5 años entró a kinder. Esto se produjo hace 5 años atrás. ¿Por qué digo esto? Uno sigue en relación con estas personas. Y es parte de la historia de vida de ellos. Si bien no es grato, obviamente, como profesional, acompañar a Patricia de 23 años que se va a morir de un
cáncer de páncreas en 6 meses y termina muriendo en 4 meses, es parte de la vida. Es parte de la biografía de las personas. Entonces, para terminar con eso, o sea, la vida sigue. Si bien a lo mejor la hija de Patricia no está con ella, sí hubo alguien que la pudiera cuidar muy bien. Sí fue a su primer día de colegio, muy bien peinadita, con su colación, con su uniforme limpio, y va a seguir yendo hasta cuando vaya a la universidad. Esa es la reflexión importante que les quería dejar, y también que ojalá pudieran orar cuando puedan por la mía de 6 meses, que le está dando la lucha. Agradecer principalmente a las damas de Burdeo, que son mis jefas, al padre Pietro por haberme invitado al hospital, y en especial a mis pacientes que me han permitido aprender mucho. Yo, si bien trabajo como voluntario para las damas de Burdeo, supuestamente yo entrego harto, pero no entrego nada comparado con lo que los pacientes me entregan a mí. O sea, en realidad yo no le llego ni a los talones a lo que aprendo de ellos diariamente. Así que muchas gracias. Sería.